Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a estar haciendo un pequeño experimento. En primer lugar les quiero decir que estoy con este micrófono para que se escuche bien y no tener que estar gritando, porque además están todos en sus habitaciones haciendo cosas y yo quiero escribir acá, ir contándoles a ustedes qué es lo que voy a estar haciendo, porque este es un experimento de escritura que básicamente consiste en imitar la rutina de escritura de otros autores. Quería hacerlo con Stephen King, tenía muchísimas ganas de hacerlo con Stephen King, pero él se levanta muy temprano y yo durante toda la semana me levanto temprano para ver clases en la facultad. Así que quizás lo haga en las vacaciones de invierno, ya que voy a estar libre. Porque sí tendría los fines de semana, pero los fines de semana me duermo muy tarde y me levanto tarde. Y además hace demasiado frío ahora como para levantarse con este frío a la mañana donde estoy cuando estoy los fines de semana, ¿no? Entonces sí, posiblemente lo posponga y hasta entonces vamos a hacer la rutina de otros escritores. El escritor del que voy a imitar su rutina hoy, como ven en el título, es Neil Gaiman, que es el autor de estos libros, por si no lo conocen, aunque es muy extraño que no lo conozcan. Es un escritor que a mí en particular me encanta porque es muy extraña la forma de escritura que tiene este autor. El narrador que utiliza en cada uno de sus libros es un protagonista más en sus historias y la forma en la que escribe es simple pero a la vez sumamente complicada para recrear. ¿Por qué? Porque no es ni poética ni estereotipada, es muy increíble, es muy divertido y como el narrador es uno más en la historia, también tiene mucho protagonismo. No vamos a intentar imitarlo en este video. En este video lo que yo quiero hacer es cumplir con la rutina que él tiene en cuanto a tiempos, cantidad de palabras y demás. Y ahora les voy a estar explicando cuál es su rutina. En primer lugar me gustaría decir dos cosas que este autor suele decir en sus entrevistas y son: por un lado, que tenés que escribir tu historia, pensarla como si necesitase ser escrita. De esa manera no nos vamos a sentir estancados o sentir que estamos bloqueados. Y por otro lado, la segunda cosa que dice es que los bloqueos no existen. El bloqueo no viene de los dioses, sino que existe el que un escritor se estanque, pero es su propia culpa, porque los jardineros no se bloquean, los músicos no se bloquean. Eso es algo que inventaron los escritores porque son inteligentes y no quieren aceptar la culpa. Dicho esto, ahora sí, la rutina de este escritor es bastante simple, porque no es rígida ni estructurada, es fácil de seguir y no es demasiado planificada. Él no tiene un espacio ni un tiempo específico para escribir. De hecho, ahora son las 3 y algo de la tarde, no sé qué hora es. No es que tiene un horario a la mañana, a la noche o a la tarde como otros autores, sino que en cualquier momento en que quiera escribir lo hace con determinadas pautas. Y tampoco tiene un espacio en concreto, a diferencia de Stephen King, que es una de las estructuras que estuve, la de las rutinas que estuve analizando un poco, sino que él escribe en cualquier parte. Yo ahora estoy en el comedor de mi casa, pero bien podría estar en cualquier otro lugar que sería exactamente lo mismo. Por otro lado, él considera que un día productivo de escritura sería alcanzar unas 1500 palabras. Eso para él es satisfactorio. A veces escribe 400 y está bien, a veces escribe 4000 y está perfecto. Yo en mi rutina, específicamente que no tengo una rutina bien, pero cuando me siento a escribir trato de finalizar un capítulo. No sé cuántas palabras va a tener los capítulos, por lo general son más de 1000 y menos de 3000, a veces llegan a 5000, es verdad, pero no suelo terminarlas en un día en ese caso, pero sí intento terminar por lo menos un capítulo y si no, por lo menos llegar a las 1000 palabras, pero bueno, él está en ese intermedio que son 1500 palabras, lo cual es perfecto, así que sí. Pero otra cosa que tiene él, y es muy importante, es que escribe en papel. No escribe en la computadora su primer borrador, tampoco estructura y planifica las cosas en papel, sino que escribe todo el capítulo en papel y después pasa las cosas a la computadora. Por lo cual, no estoy tan mal en ese sentido, porque en mi caso, hace un par de capítulos atrás de mi proyecto, el proyecto Brujería, que es con el que voy a estar trabajando,
y con el que estoy trabajando en estos últimos meses desde noviembre del 2020, yo intenté volver al papel porque cuando era más chica obviamente escribía todo en papel, no en computadora. Después me desacostumbré, escribí todo en computadora. Mi novela la terminé en computadora, la de Cura de Amor. Así que ahora volver al papel es difícil, pero hace un par de capítulos atrás que ya estoy practicando y van como 5 capítulos creo que escribí enteramente en papel y después los pasé a la computadora. Así que no estoy tan mal. Eso sí, la letra no es que es increíble, pero por lo menos zafa. Pero sí, yo hice trampa acá y planifiqué el capítulo ayer para poder directamente hoy escribirlo de entero acá en el papel. Pero sí, esta es mi planificación del capítulo 21 del proyecto Brujería. Y bueno, como ya está planificado, solamente me tengo que sentar a escribirlo y no va a ser tan difícil porque ya tengo práctica. Y después lo pasaré a la computadora, pero eso no lo vamos a filmar hoy, solamente les voy a mostrar lo que haga hoy del capítulo. Por otro lado, hay 2 cosas más que él toma en cuenta y son, por un lado, podés hacer nada, o sea, podés estar escribiendo y en un momento querer dejarlo, pero o no haces nada o no puedes hacer ninguna otra cosa que no sea escribir. O sea, él quiere que te concentres, él se concentra completamente y se enfoca completamente en lo que está escribiendo. Por lo tanto, si quiere tomar un descanso, puede no hacer nada y quedarse no haciendo nada, tipo así, pero no puede hacer otra cosa que no sea escribir, mientras está en su momento de escribir. Porque sí, si no, a mí me pasa también que agarro el celular o me pongo a ver un video o digo que busco inspiración, pero mentira, porque termino como que viendo otra cosa y dejo la escritura porque termino aburriéndome en vez de enfocarme en ese momento en que estoy con ganas de escribir. Entonces creo que es un buen consejo que o no haces nada o no haces completamente nada diferente que no sea escribir. Así que sí, un descanso nos podemos tomar para tomar algo, por ejemplo, pero no podemos estar haciendo otra actividad. Podemos descansar un rato, podemos pensar y ya está. Y por otro lado, otra de las cosas que él toma en cuenta en esto es que siempre hay que tener un proyecto extra al lado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros borradores van a tener errores, van a tener conflictos que no vamos a saber cómo resolver en el momento y nos va a frustrar. Para no caer en un bloqueo, para no estancarnos, para no sentir que nos frustramos, hay que tener algún otro proyecto con el cual intercalar y sentir que, bueno, estamos haciendo algo productivo con ese otro proyecto. Así que yo tengo al lado mi agenda, que en esta agenda específicamente la uso para anotar frases que son para la secuela de Cura de Amor, que es mi otro proyecto. Ya lo estuve estructurando en unas notas en el celular y acaban todas las frases como hice para Cura de Amor en su momento, con todas las ideas, diálogos, pensamientos, reflexiones que pueden llegar a ser utilizadas para ese libro. Porque como saben, bueno, Cura de Amor y su secuela son muy reflexivos y mucho se basa en las enseñanzas y evolución de los personajes. Entonces, más que crear acciones, escenarios y personajes, tengo que pensar en lo reflexivo. Así que bueno, hasta ahí y vamos a empezar a escribir a ver qué tal me sale. Yo me traje un café y lo cargué bastante porque necesito energía para esto, porque creo que va a ser bastante denso. Y nada, ya les iré contando cómo me va.
2 escenas, que básicamente es una hoja y media, prácticamente una hoja entera de cuaderno de estos de A4. Tiene varios tachones, creo que está bien. Obviamente yo cuando escribo en papel no lo escribo como la versión final, así con todo el vocabulario y todo, sino que pongo la idea principal, el diálogo principal y ya está. Después lo adorno y lo escribo bien, mejoro las palabras que se repiten, porque no estoy todo el tiempo releyendo. En cambio en la computadora estoy todo el tiempo releyendo, lo que me sirve mucho porque en la computadora no puedo evitarlo. En cambio acá, por pereza simplemente, termino no releyendo y eso me ayuda a plasmar la idea y no perder tiempo. Pero bueno, vamos bien, y ahora les voy a mostrar algo de este cuaderno, que es del proyecto de la secuela de Cura de Amor. Y no es que voy a escribir algo, pero les quiero mostrar algo que ya tenía escrito. Nunca me gustaron las flores. No me gusta recordar cambiarles el agua, ni recoger los pétalos caídos. No me gusta atenderlas en su proceso de muerte. Es doloroso aferrarse, en especial cuando la pérdida es inminente. Parece tonto, pero me recuerdan tanto a todo lo que quiero en mi vida que es imposible que no duela. Nadie normal lo entendería. Acabo de terminar de escribir las primeras 500 palabras de las 1500 que tendría que escribir en esta rutina de Neil Gaiman. Y creo que esta rutina está muy buena porque no me había dado cuenta, ahora que lo pienso como rutina, no había contado las palabras que llevo a hacer en el papel, pero es verdad que cuando las paso a la computadora resulta que son bastantes. Es todo un capítulo de 2000 y pico de palabras. Y no me siento tan cansada cuando lo escribo en papel que cuando lo estoy pensando en la computadora, porque reviso 1000 veces las cosas y tardo mucho tiempo. En cambio ahora terminé mis primeras 500 palabras y siento que no escribí casi nada. Y cuando las veo en el papel no parece que escribí tanto. Pero claro, cuando lo vemos en la computadora con determinada letra y todo como muy regular, se siente eterno y como que no terminamos más y que es muy poco lo que escribimos, pero sentimos que estamos agotados. Así que creo que es una buena idea escribir en papel. Me está yendo bien y me faltan unas 1000 palabras más y ya terminaría con la rutina de hoy. Acabo de llegar a las 1000 palabras. Estas últimas páginas, últimas palabras, mejor dicho, los últimos párrafos tuvieron muchos tachones porque se repiten muchas palabras, como que en cierto punto descargué muchísima información que estaba imaginando en el momento y escribía diálogo. Es como que me gusta mucho escribir diálogos, entonces como que es lo primero que se me ocurre y en vez de revisarlo bien, como que simplemente lo pongo en el papel. Y por eso hay muchas palabras que se repiten, tengo que cambiarlo por sinónimos, tengo que ver de hacer las acotaciones porque a veces se me ocurre lo que dice cada uno y me salteo las acotaciones, entonces tengo que decir quién habla, porque en esta escena, por ejemplo, hay 5 amigos hablando dentro de una habitación y está cada uno dando como su referencia de sus referencias y sus argumentos y sus hipótesis sobre determinado conflicto que se dio en el capítulo anterior, y se tiene que plantear un plan de lo que va a ocurrir, o sea,
qué es lo que van a hacer o cómo van a proceder ante ese conflicto. Entonces sí, está un poco problemático y creo que voy a parar, voy a hacer 500 más que me faltan y paro porque todavía no va a estar terminado el capítulo, pero necesito revisar algunas cosas porque no sé qué va a pasar con este conflicto en sí, porque necesito que no se reprenda a las personas que cometieron este hecho malo. Entonces tengo que ver cómo salgo al paso de eso y bueno, a ver qué tal. Lo conseguí. Ya está todo escrito. Bueno, en realidad no. No está el capítulo entero escrito, solamente esas 1500 palabras. Pero bueno, es que fue muy rápido, muy sencillo y son pocas escenas porque 1500 palabras parece un montón, pero en realidad es poco. Sí, es bastante para los capítulos de los escritores que hacen así como mucha acción, 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 pero en este caso son escenas entre descripciones y diálogos sobre un hecho que ocurrió en el capítulo anterior. Entonces no es mucho tiempo el que transcurre y no son muchas escenas las que transcurren, sino que hay dos cambios de escenarios. Uno es externo y otro es interno, o sea, uno es fuera de la academia, donde sucede la historia, y otro es dentro de la academia. Y uno es una conversación entre los protagonistas sobre el conflicto del capítulo anterior. Y la escena externa es más que nada el término de la acción, término de la escena con la que terminaba el capítulo anterior. Entonces sí, no es mucho lo que sucedió, pero sí es importante, o sea, tengo la mayor parte de todo resuelto, tengo que reverlo del conflicto que ya les conté en uno de los clips y tengo que continuar este capítulo para mostrar más de la relación de la protagonista con uno de los personajes, con uno de sus amigos y sobre un hecho importante dentro de su familia. Entonces no está terminado, pero acabamos con la rutina de Neil Gaiman. Espero que les haya gustado, que les sirva. Vamos a estar viendo bastantes rutinas de bastantes escritores de diferentes géneros y de diferentes generaciones y obviamente con estilos muy, muy, muy diferentes y contradictorios porque hay escritores que escriben más libros infantiles, otros más para adolescentes y otros completamente adultos, otros de terror, otros de fantasía, realismo y demás. Entonces sí creo que va a estar bastante variado y nos va a servir mucho para comparar rutinas y ver qué es lo que nos puede servir a nosotros. Yo no tengo una rutina en particular, jamás la tuve, porque tengo que adaptarla a los tiempos que tengo entre trabajo, facultad y otras cosas para hacer, descanso y demás. Entonces no siempre tengo el horario específico. Además yo suelo hacer las cosas programadas durante la mañana y durante la mañana suelo ir a la facultad. Entonces intento terminar tareas y cosas y el resto de la tarde como que queda libre para determinadas cosas. Entonces hay días donde trabajo y se me corta la tarde y la noche no la suelo utilizar nunca para cosas como estas porque paso el tiempo de otra forma. Entonces no puedo instaurar una rutina específicamente, pero sí me gustaría encontrar un día en particular con determinadas pautas como tienen estos autores y creo que me va a ayudar mucho a hacer este tipo de videos, así que nos vamos a ver la próxima. Espero hacer pronto la rutina de Stephen King, ojalá para las vacaciones de invierno, ya se vienen otros videos y espero para este fin de semana subir el café literario de Peter Pan y si no será a mitad de la siguiente semana, así que nos queda muy muy poco. Recuerden comentar, suscribirse, compartir, dar like y vayan a nuestro Instagram por favor porque ahí ponemos todo.